si hay alguien que nos visita por primera vez, sea bienvenido a Comunidad Bíblica de la Gracia. Vamos a iniciar con este estudio previo a nuestro culto de adoración. Estamos estudiando, hermanos, el principio regulador de la adoración en la iglesia. Y hace unas semanas, un par de semanas, hermanos, iniciamos estudiando los elementos que componen el culto de adoración o que forman parte de la adoración o de la liturgia en el día del Señor. Y vimos con nuestro hermano Karim el primer elemento, el elemento central del culto de adoración, que es la predicación de la palabra de Dios. Y la semana pasada comenzamos a ver el segundo elemento que encontramos ahí en Hechos capítulo 2, que tiene que ver con las ofrendas, que tiene que ver con el dar nuestras ofrendas al Señor. Y vimos, hermanos, cómo al analizar ese texto clave de Hechos 2:42, pudimos ver, hermanos, que las ofrendas de la iglesia forman parte del culto de adoración al Señor. Y que por lo tanto, al ser un elemento que encontramos no solamente en Hechos 2:42, que es el texto clave, sino que también hay otros pasajes en el Nuevo Testamento que respaldan ese entendido de que nuestras ofrendas deben darse en el día del Señor y en un tiempo particular dentro del culto de adoración. También, hermanos, vimos algunos otros argumentos que hay para que podamos tener claro que las ofrendas son parte de nuestro culto de adoración y que debemos tratarlas entonces como tal. Y hoy vamos a continuar, hermanos, viendo más acerca de este elemento, pero hoy nos vamos a centrar un poco más en la actitud al dar, en la motivación que debe haber en nuestros corazones al momento de presentar nuestras ofrendas. Hermanos, este tema de las ofrendas es parte del consejo de Dios. Es un tema que debe ser tratado en las iglesias, obviamente con mucho cuidado, pero en el cual debemos ser instruidos. Pablo dijo a los corintios: no hablo como el que manda, pero a la vez instruyó a los corintios en este deber. Y ha sido mi deseo, hermanos, el poder en estos estudios, el poder ser instruidos en las Escrituras en este elemento particular de las ofrendas, para poder entender que el dar, hermanos, es un acto de adoración a Dios. Pero además de eso, hermanos, el que podamos entender que además de que es un acto de adoración a Dios, el poder entender que el dar nuestras ofrendas tiene su fundamento en el Evangelio. Así es como en el Nuevo Testamento, en el Nuevo Pacto, podemos ver, hermanos, cómo Pablo anima a las iglesias a ofrendar y sustenta todo a la luz del Evangelio, a la luz de lo que el Señor Jesucristo ha hecho por nosotros. Y cuando tenemos claro esto, hermanos, entonces vamos a poder dar como el Señor nos manda. Vamos a poder dar de una manera voluntaria y alegre, como Él nos enseña en su palabra, sabiendo que el Señor ama al dador alegre. Así que vamos a ver qué nos enseñan las Escrituras acerca del dar, por qué debemos de dar y cuál debe ser nuestra motivación al dar. Hermanos, entre las razones bíblicas que debemos esperar con ansias en la adoración en el día del Señor, además de la predicación de la palabra, de las oraciones, de los cantos, de las ordenanzas,
debe estar también el deseo de ofrendar. Y quiero, hermanos, que vayamos a un pasaje en el cual nos vamos a centrar, un pasaje que se encuentra en el Nuevo Testamento, 2 Corintios capítulo 8, que es parte de la norma de las ofrendas para las iglesias en el Nuevo Pacto. Acompáñenme ahí, por favor, hermanos, 2 Corintios capítulo 8. Solo tengan sus Biblias en este pasaje. Primero, hermanos, permítanme darles un contexto de lo que estaba pasando para poder entender correctamente este ejemplo. El apóstol Pablo, hermanos, escribiendo a los Corintios, va a utilizar el ejemplo de dos iglesias, la iglesia en Macedonia, pero también la iglesia en Jerusalén. Ambas iglesias con contextos similares, en medio de una persecución, en medio de escasez económica. Pero Pablo va a utilizar esto, hermanos, para instruir y para animar a los corintios en el deber del dar. Pablo aquí, hermanos, en este contexto, está animando a los corintios a llevar a cabo lo que desde hacía un año atrás ellos habían dispuesto en su corazón de dar una ofrenda a sus hermanos de la iglesia de Jerusalén, hermanos que estaban pasando necesidad. Esa iglesia, hermanos, de Jerusalén era una iglesia pobre. Y así como vamos a ver un poquito más tarde en la predicación de Juan capítulo 2, hermanos, Jerusalén era el centro de adoración. Era el único lugar donde Dios había establecido que se le adorara. Es el lugar donde Dios estableció el tabernáculo y más tarde el templo. Y eso hacía, hermanos, que miles de peregrinos de todas partes del mundo romano llegaran a Jerusalén para celebrar las fiestas judías principales, particularmente la Pascua. Pero muchos de los peregrinos que llegaban a Jerusalén en esas fechas, muchos de ellos ya no querían regresar a sus lugares de origen. ¿Por qué, hermanos? Porque las fiestas se celebraban de manera anual. Era la oportunidad que ellos tenían de poder convivir con sus hermanos, de poder celebrar estas fiestas, de poder convivir, de poder adorar al Señor en unidad. Entonces muchos de ellos ya no querían regresar. Así que los creyentes de Jerusalén pues debían recibirles. Abrían sus casas y asumían pues todos los gastos correspondientes para sostener a esos miles de peregrinos que llegaban en esas fechas. Ahora, hermanos, los mismos creyentes de Jerusalén eran personas de bajos ingresos. Y aunado a esta situación, había necesidades que cubrir. Por ejemplo, estaban las viudas que eran parte de la iglesia, pero también estaban las viudas peregrinas a quienes se les debía sustentar. De hecho, hermanos, de esa necesidad vemos en Hechos capítulo 6 que la iglesia reconoce a 7 hombres, a 7 diáconos para poder ayudar en la administración del sustento a esas mujeres, a las viudas. Hermanos, la iglesia tenía que comprar, preparar, distribuir el alimento para los necesitados, no solo de su misma iglesia, sino también de los peregrinos. Pero además de esto, hermanos, además de ser una iglesia pobre, además de que tenían necesidades particulares que cubrir, además de todo esto, hermanos, la iglesia en Jerusalén era una iglesia perseguida. Ya había un rechazo hacia la comunidad judía que había ya en aquel entonces, pero también, hermanos, comenzaron a rechazar a los miles de creyentes que nacieron después de Pentecostés. Los nuevos creyentes, hermanos, además de recibir el rechazo hostil de sus familias, de sus amigos,
Además de eso, también empezaron a perder muchos de ellos sus negocios. Eran despedidos de sus trabajos y perdían con eso sus fuentes de ingreso. Así que, hermanos, en la iglesia de Jerusalén se presentaron dos factores complejos. Había un número importante de peregrinos que atender, y lo segundo, eran judíos desposeídos a causa de la persecución. Y por si fuera poco, aunado a esto, el Imperio Romano exprimía la economía de Jerusalén, extraían sus recursos naturales, los gravaban en exceso, cobrándoles impuestos para enriquecer sus fondos y para financiar sus proyectos imponentes. Incluso, hermanos, todo esto provocó una hambruna que encontramos más tarde en Hechos 11. Y aún con todo esto, hermanos, y este es el punto del apóstol Pablo a los Corintios, aún con todo esto, la iglesia de Jerusalén mostró generosidad, hermanos. Mostró una generosidad ejemplar con lo poquito que ellos tenían. Dice en Hechos 4, versículos del 32 al 35, yo se los leo. Y la multitud de los que habían creído en su corazón, y la multitud de los que habían creído eran de un corazón y un alma, y ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseía, sino que tenían todas las cosas en común. Ahora, hermanos, a esta iglesia ejemplar de Jerusalén se le había preparado una ofrenda de parte de los hermanos de Macedonia. Dice el apóstol Pablo en Romanos 15, versículos 25 y 26. Mas ahora voy a Jerusalén para ministrar a los santos, porque Macedonia y Acaya tuvieron a bien hacer una ofrenda para los pobres que hay entre los santos que están en Jerusalén. El apóstol Pablo se dio cuenta, hermanos, de que estos hermanos de Jerusalén no podían sustentarse ante las condiciones que ya comentamos. Así que el apóstol Pablo, en el contexto en el que tenemos aquí en 2 Corintios 8, aquí el apóstol Pablo está animando a los corintios, hablándoles de esos creyentes macedonios que tuvieron en su corazón dar una ofrenda a esta iglesia pobre y perseguida de Jerusalén. Entonces, hermanos, Pablo está usando el ejemplo, repito, de dos iglesias en mismas condiciones, pero lo que Pablo quiere resaltar ahí, hermanos, es el corazón de estas iglesias, la generosidad de estas iglesias, que aún a pesar de sus dificultades, ellos querían dar, ellos rogaban que se les concediera la oportunidad de poder apoyar a sus hermanos. Y aunque evidentemente, hermanos, las circunstancias de este pasaje son diferentes a lo que nosotros vivimos actualmente como iglesia, los principios que encontramos en estos pasajes, hermanos, son los que Dios eligió para regular las ofrendas en la iglesia del nuevo pacto. Ahora sí, hermanos, 2 Corintios capítulo 8, versículos 1 y 2. Les dice el apóstol Pablo, con el fin de animarlos: asimismo, hermanos, os hacemos saber la gracia de Dios que se ha dado en las iglesias de Macedonia, que en grande prueba de tribulación, la abundancia de su gozo y su profunda pobreza abundaron en riquezas de su generosidad. Aquí vemos algo importante, hermanos. Les dice Pablo, la gracia de Dios que se ha dado a las iglesias de Macedonia. Hermanos, es Dios quien produce en los corazones del creyente el deseo de dar. Dios es el que pone en nosotros, hermanos, el querer como el hacer. Pero también vemos en este pasaje que los hermanos macedonios, como ya comentamos,
al igual que los hermanos de Jerusalén, ellos también estaban pasando por dificultad. Dice aquí en el versículo 2, porque en grande prueba de tribulación, la abundancia de su gozo y su profunda pobreza abundaron en riquezas de su generosidad. Entonces vemos también aquí dos cosas: grande prueba de tribulación y una profunda pobreza. Y aún con ello, hermanos, los macedonios estaban dispuestos a dar. Los macedonios buscaron al apóstol Pablo para que les diera el privilegio de poder dar. Y esto claramente, hermanos, solo puede ser producido por el Espíritu de Dios. Su tribulación era grande, pero dice la Escritura, pero al mismo tiempo también abundó su gozo. En su tribulación, en su tristeza, abundó su gozo. Y dice también que en su profunda pobreza abundó la riqueza de su generosidad. Hermanos, la belleza de una ofrenda, la belleza de la ofrenda de un creyente no se basa en la cantidad que da, se basa en el corazón con el que se ha comprometido a adorar al Señor con esa ofrenda, aun cuando sea de poco valor económico. Y esto lo dijo el Señor Jesucristo. Esto nos lo enseña claramente en Lucas 21, del 1 al 4, cuando dice que levantó los ojos el Señor y vio que ahí en el templo, vio que los ricos echaban sus ofrendas en el arca de las ofrendas, y vio que había una viuda pobre ahí que echaba 2 blancas. Una moneda de muy bajo valor en aquel entonces. Y el Señor Jesucristo les dijo a sus discípulos: en verdad os digo que esta viuda pobre echó más que todos, porque todos aquellos echaron para las ofrendas de Dios de lo que les sobraba, mas esta de su pobreza echó todo el sustento que tenía. Regresemos ahí a 2 Corintios 8, hermanos, versículos del 3 al 5. Dice el apóstol Pablo: pues doy testimonio de que con agrado han dado conforme a sus fuerzas y aún más allá de sus fuerzas, pidiéndonos con muchos ruegos que les concediésemos el privilegio de participar en este servicio para los santos. Hermanos, como vimos la semana pasada, las ofrendas son un sacrificio espiritual, y así lo entendían los macedonios. En medio de su dificultad, en medio de su pobreza, ellos no solamente daban conforme a sus fuerzas, sino aún más allá de sus fuerzas. ¿Esto a qué se refiere, hermanos? De que es algo que verdaderamente les costó, verdaderamente hacían un sacrificio, pues tenían poco. Su situación no era la mejor, también estaban pasando persecución, debían esforzarse y lo hicieron más allá de sus fuerzas. Y aún nuevamente, hermanos, versículo 4, pedían con ruegos que se les concediese, dice, el privilegio. Hermanos, ¿es así como vemos nuestras ofrendas? ¿Como un privilegio? ¿Como un privilegio de poder participar en esto? Y veamos la motivación de esto, hermanos, versículo 5. Y no como lo esperábamos, sino que asimismo se dieron primeramente al Señor y luego a nosotros por la voluntad de Dios. Hermanos, para que ofrendar sea un sacrificio agradable a nuestro Señor, debe provenir, hermanos, de personas que primeramente se hayan dado a sí mismas al Señor. Es decir, hermanos, nuestras ofrendas deben ser entendidas primeramente como un acto de adoración al Señor. Es lo que hicieron los macedonios. Querían participar, querían ayudar a esa iglesia en Jerusalén, pero vean su entendido, hermanos. Lo veían como un privilegio
porque ellos entendían que participaban de esta manera en la adoración a su Señor. Y ese debe ser nuestro entendimiento, hermanos. Cuando nosotros ofrendamos, cuando nosotros, primeramente el Señor, tengamos ese tiempo para dar nuestras ofrendas dentro del culto, nuestro entendimiento, Señor, hermanos, debe ser el darnos primeramente al Señor, el entender, Señor, esto es parte de la adoración que te doy. No es una ofrenda espontánea del momento de, ay, ya va a ser el momento de ofrendar y a ver qué es lo que me sobra por aquí. No, hermanos, entendamos lo que estamos viendo aquí. Esta iglesia de Macedonia desde un año antes había preparado la ofrenda para los santos en Jerusalén. Nosotros debemos preparar, como vamos a ver más adelante, cada semana nuestra ofrenda. Debemos ya venir preparados con ese entendimiento. Así como nos preparamos para recibir la palabra del Señor, así como nos preparamos en casa para cantar al Señor en el día de adoración, así como nos preparamos para orar, también debemos prepararnos para ofrendar, hermanos. Nuestras ofrendas deben ser entendidas como ese acto de adoración, darnos primeramente al Señor. Seguimos en este texto, hermanos, versículos del 6 al 8. Segunda de los Corintios 8, del 6 al 8. De manera que exhortamos a Tito para que tal como comenzó antes, asimismo acabe también entre vosotros esta obra de gracia. Por tanto, como en todo abundáis en fe, en palabra, en ciencia, en toda solicitud y en vuestro amor para con nosotros, abundad también en esta gracia. No hablo como quien manda, sino para poner a prueba, por medio de la diligencia de otros, también la sinceridad del amor vuestro. Pablo aquí no está obligando a nadie, hermanos, pero sí está motivando, sí está animando a esa obediencia evangélica. Él dice, para poner a prueba la sinceridad de su amor. Y luego dice en el versículo 9, porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros se hizo pobre siendo rico, para que vosotros con su pobreza fueseis enriquecidos. Hermanos, veamos este versículo 9. Está hablando, hermanos, el versículo 9 está hablando de la obra del Señor Jesucristo, de su obra redentora. Y lo está citando el apóstol Pablo en el contexto de las ofrendas, en el contexto del dar. Porque como les decía al principio, hermanos, el ofrendar tiene su fundamento en el Evangelio. Así es como nos lo presenta la Escritura en el Nuevo Pacto. Pablo aquí expresa, hermanos, cuál debe ser en última instancia nuestro ejemplo al dar. Sí, el ejemplo de los macedonios era muy importante para los corintios, pero el ejemplo supremo, hermanos, es el de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cuál es la gracia que Cristo nos dio por amor de nosotros? Dice Pablo, que Él se hizo pobre para que nosotros con su pobreza fuésemos enriquecidos. Ahora, hermanos, entendamos este texto. Cuando habla de pobreza, se refiere a su humillación, no se refiere a su situación económica. Se refiere a su humillación. El Señor Jesucristo, siendo en forma de Dios, estando recibiendo la adoración de los ángeles, se hizo carne, se hizo pobre, se humilló. Tomó forma de siervo, dice Pablo a los filipenses, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Y todo esto, hermanos,
Dice aquí el apóstol Pablo en el versículo 9, todo esto por amor a nosotros. Él se hizo pobre por amor a nosotros. Él se encarnó, hermanos, por amor a nosotros. Y ahora, en Cristo, hermanos, hemos sido enriquecidos. Nuevamente, no se refiere a riquezas. No se refiere a riquezas terrenales. Se refiere a riquezas espirituales. En Cristo hemos sido bendecidos con toda bendición espiritual. Y este es el ejemplo supremo, hermanos, que debemos seguir al dar nuestras ofrendas. Con ese entendido, hermanos. El Señor se hizo pobre para que nosotros fuésemos enriquecidos espiritualmente. Y luego dice el versículo 10 al 12. Dice Pablo, y en esto doy mi consejo, porque esto os conviene a vosotros, que comenzasteis antes, no solo a hacerlo, sino también a quererlo desde el año pasado. Ahora pues, llevad también a cabo el hacerlo, para que como estuvisteis prontos a querer, así también lo estéis en cumplir conforme a lo que tengáis. Porque si primero hay voluntad dispuesta, será acepta según lo que uno tiene, no según lo que no tiene. Hermanos, ¿qué es lo que de acuerdo a lo que hemos visto debemos hacer siguiendo el ejemplo de Cristo? La voluntad de dar, una voluntad dispuesta. Eso es lo primero, hermanos, que debe haber en nuestro corazón. Y ya después podemos determinar, de acuerdo a lo que tenemos, el dar. Como dice Pablo, damos conforme a lo que uno tiene, no a lo que no tiene. Y finalmente damos de gracia, hermanos. Damos de gracia lo que hemos recibido por gracia. ¿Y cómo debemos preparar nuestras ofrendas? Según a los Corintios 9, ahí adelantito, versículos 1 y 2. Dice Pablo, cuanto a la ministración para los santos, es por demás que yo os escriba, pues conozco vuestra buena voluntad, de la cual yo me glorío entre los de Macedonia, que Acaya está preparada desde el año pasado y vuestro celo ha estimulado a la mayoría. La buena voluntad, hermanos, de los corintios era conocida por Pablo. Ellos desde hacía un año ya tenían esa ofrenda preparada para los de Jerusalén. Y esa buena voluntad, hermanos, estaba estimulando a otros. Dice el versículo 3, pero he enviado a los hermanos para que nuestro gloriarnos de vosotros no sea vano en esta parte, para que, como lo he dicho, estéis preparados. No sea que si vinieren conmigo algunos macedonios y os hallaren desprevenidos, nos avergoncemos nosotros, por no decir vosotros, de esta nuestra confianza. Pablo envió a algunos hermanos, dentro de ellos a Tito, para que tuvieran preparada ya esa ofrenda, para que no se encontraran desprevenidos para su vergüenza cuando llegara el apóstol Pablo a recoger esa ofrenda. Y dice el versículo 5, por tanto, tuve por necesario exhortar a los hermanos que fuesen primero a vosotros y preparasen primero vuestra generosidad antes prometida, para que esté lista como de generosidad y no como de exigencia nuestra. La ofrenda, hermanos, debe salir de un corazón generoso y no de una exigencia, como ya lo hemos dicho antes. Y es por eso, hermanos, que en nuestra iglesia no tenemos un tiempo donde nos la pasamos pidiendo, hermanos, tienen que dar, miren cómo dio la viuda y tienen. No, hermanos, simplemente debemos ser instruidos como iglesia a qué es la ofrenda, cómo la debemos dar, y eso debe salir de manera voluntaria y alegre, el dar con generosidad. Eso es algo natural en el creyente, hermanos. Y más en el entendido de que nuestras ofrendas son actos de adoración al Señor.
Y no lo vamos a hacer en la iglesia, hermanos. Vamos a tener nuestro tiempo para poder ofrendar, pero en ningún momento, hermanos, vamos a obligar a alguien o a estar como en otros lugares se hace. De hecho, hermanos, providencialmente, hoy en la predicación, vamos a ver cómo el Señor Jesucristo, cuando llega al templo, a Jerusalén, se encuentra con una mercadería ahí. Y vamos a ver cómo el Señor se aira de manera santa contra aquellos que hacían negocio. Aquí está claro, hermanos, lo que Pablo dice. Esa ofrenda debía estar lista como de generosidad y no como una exigencia de parte de ellos, de parte de él como apóstol. Y dice en el versículo 6, pero esto digo, el que siembra escasamente, también segará escasamente. Y el que siembra generosamente, generosamente también segará. Es un versículo muy sacado de contexto, hermanos, precisamente en estos grupos donde sí lucran con el evangelio. Hermanos, aquí está hablando de cosas espirituales el apóstol Pablo. Cuando nosotros ofrendamos, hermanos, estamos invirtiendo en las cosas del reino. Pero Pablo está comparando esto en términos agrícolas. Entre más sembremos, pues más vamos a cosechar, y viceversa. En última instancia, hermanos, el propósito es entender que lo que nosotros damos no es en vano. No es algo que voy a dar y se va y se pierde. Es algo que se va a invertir correctamente para el avance del reino. Cada semilla, hermanos, cada peso que nosotros damos a la obra del Señor es una inversión para el avance del reino. No se trata meramente, como algunos que tuercen este pasaje y dicen, entre más des ofrendas, Dios te va a dar más. Por eso ofrenda tu casa, para que el Señor te dé una casa más grande. Hermanos, en esos grupos, hermanos, se motiva a dar con motivaciones egoístas. Voy a dar, pero porque el Señor me va a dar más a mí. Para que el Señor me prospere más, entonces me voy a esforzar por dar más, porque si siembro escasamente, voy a cosechar escasamente. Y, hermanos, debemos dar pensando en la gloria de Dios, pensando en el avance del reino, no para que Dios nos dé más, para que nuestras ofrendas sean utilizadas para su gloria, para que las necesidades de la iglesia se puedan sustentar, las cosas que ya hemos visto y de las cuales la Escritura habla, la necesidad en el apoyo a las viudas, al huérfano, la necesidad de poder pagar un lugar en donde nos reunimos, la necesidad de sustentar a nuestros pastores. Y miren el versículo 7, hermanos, dice el apóstol Pablo, cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza, ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Cuando nosotros entendemos, hermanos, que damos para el avance del reino, que damos como parte de nuestra adoración al Señor, que estamos sembrando para el avance del reino y las cosas espirituales. Cuando entendemos esto, hermanos, no vamos a dar por tristeza, al contrario, vamos a dar con alegría. Pero también dice Pablo, no demos por necesidad, porque si en nuestro corazón está híjole, pues tengo que dar para que salgan estos gastos de la iglesia, estamos mal, hermanos. No debemos dar por necesidad, debemos dar como un acto de adoración, sabiendo que el Señor va a sustentar todas las cosas, que el Señor va a proveer para que todas las cosas se puedan cubrir, para que todos los gastos de la iglesia estén cubiertos. Así que demos con alegría, hermanos. Demos como
propongamos en nuestro corazón. La ofrenda, hermanos, es algo que se propone del corazón, de un corazón que ha entendido la gracia de Dios en Cristo y que ahora reconoce: Cristo se humilló hasta la muerte por mí, mis pecados han sido perdonados por Cristo, he recibido una herencia eterna que está aguardada en los cielos y ahora me propongo el dar, porque quiero que el reino de Dios avance, quiero que otros puedan también ver el Evangelio y puedan ser salvos y puedan ver esta gracia de Cristo. Así que el que entiende esto, hermanos, puede dar con alegría. Y dice el versículo 8, y poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia, a fin de que teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente, abundéis para toda buena obra. Como está escrito, repartió, dio a los pobres, su justicia permanece para siempre. El que da semilla al que siembra y pan al que come, proveerá y multiplicará vuestra sementera y aumentará los frutos de vuestra justicia, para que estéis enriquecidos en todo, para toda liberalidad, la cual produce por medio de nosotros acción de gracias a Dios. Hermanos, Dios nos da para que podamos dar. Entendamos, hermanos, si tenemos un trabajo, nuestro pensamiento, hermanos, no debe ser primeramente: tengo este trabajo y tengo este sustento que Dios me ha dado para que yo tenga esa abundancia, o para que yo pueda cubrir mis gastos familiares y personales. Hermanos, ese no debe ser nuestro entendimiento. Nuestro entendimiento debe ser: el Señor me está dando por gracia un trabajo, un sustento, para que yo pueda dar para el avance de su reino, y para que también tenga yo ese sustento para mi familia. Debemos darnos primeramente al Señor, hermano. Si tienes un trabajo, si tienes una fuente de ingreso, hermano, ese trabajo te lo dio el Señor. Y debes dar de gracia lo que has recibido por gracia. Y esto es alentador, hermanos. Él es poderoso para hacer que abunde en nosotros toda gracia, para que podamos dar, hermanos, para que puedas presentar tu ofrenda. Dios nos provee, hermanos, para que podamos abundar en esta gracia. Hermanos, la Escritura nos muestra en este pasaje el cómo debemos de dar, con esa motivación correcta de que es primeramente para el Señor, para su gloria, que es un acto de adoración, que es para el avance del reino, para su iglesia, y que también, hermanos, la motivación debe ser recordando la obra del Señor Jesucristo, esa gracia salvífica de Dios en Cristo, que por amor a nosotros se hizo pobre, siendo rico, para que nosotros con su pobreza fuésemos enriquecidos. Así que, hermanos, pues que el Señor nos ayude en este entender de cómo debemos participar en la adoración del Señor al dar nuestras ofrendas. Oremos, hermanos.